Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Lo primero que pensé cuando vi el letrero fue que no podía estar peor colocado. Motel Paraíso, en letras rojas neón, titilando como si el mismísimo infierno lo alimentara. Estaba sobre la carretera libre entre Cuernavaca y Alpuyeca, rodeado de monte, sin más alumbrado que la luz que escapaba de sus habitaciones y un Oxxo olvidado cruzando la carretera. Nada más. Era la primera vez que iba a un lugar así con Sandra. Teníamos poco más de 3 meses viéndonos a escondidas. Yo estaba casado, ella también. Nunca planeamos enamorarnos, pero ya sabes cómo es. Una mirada más larga de lo normal, un mensaje que no debiste contestar, y cuando menos te das cuenta estás tocando la puerta de una habitación rentada por horas. Esa noche no fue distinta a otras. Al menos, no al principio. Llegamos a eso de las 9:30, después de vernos en un restaurante cerca de Tres Marías. Ella venía callada en el coche. Yo pensé que estaba molesta, o quizá dudando de todo esto. Le pregunté si quería que nos regresáramos, pero no respondió. Solo negó con la cabeza y señaló el portón oxidado del motel. El tipo de la recepción apenas levantó la vista cuando bajé la ventana del coche. Me dio una tarjeta roja de plástico sin decir palabra, solo marcó con un plumón el número 12. Luego levantó la pluma de acceso y nos dejó pasar. El cuarto estaba hasta el fondo, el último del pasillo. Una construcción de un solo piso, con paredes de cemento pintadas de rosa sucio. En la fachada del cuarto 12 había grafitis viejos, casi borrados, y la puerta metálica del garage estaba abollada como si alguien la hubiera golpeado con furia. ¿Estás segura?, le pregunté otra vez mientras apagaba el motor. Sandra no dijo nada, simplemente bajó del coche y entró al cuarto. La seguí, cerrando tras de mí. El cuarto era feo. No había otra manera de decirlo. Una cama king size con sábanas rojas desteñidas, un espejo agrietado en el techo y una televisión vieja con el volumen al máximo, como si ya no pudiera bajarse. Olía a humedad y a desinfectante barato. Pero así eran todos esos lugares, o eso quería pensar. Sandra fue al baño. Tardó. Yo me quité los zapatos, me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo los programas sin audio que pasaban por la pantalla. Entre la estática apenas distinguía formas. Me dio sueño. El viaje, la comida, el vino. Casi me recuesto, pero en eso ella salió. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien?, pregunté. Ya vámonos, Toño, dijo de pronto, sin mirarme. Esto ya no está bien. Me quedé congelado. No sabía si hablaba de nosotros, del motel o de algo más. Me acerqué para tocarle el hombro, pero dio un paso atrás. ¿Qué pasó? Nada, solo que tengo miedo. ¿De qué? Sandra me miró entonces, y lo que vi en sus ojos no lo voy a olvidar jamás. No era miedo de ser descubierta, no era culpa, era otra cosa, algo más primitivo. Como si hubiera visto algo que no podía procesar. Hay sangre en la regadera, dijo, casi en un susurro. Fui al baño. No vi nada. Revisé la regadera, la coladera, las paredes. Todo estaba limpio, impecable, demasiado limpio, como si alguien acabara de tallar con cloro hasta borrar la cerámica. Le dije que no había nada. ¿Qué viste? No lo sé. Un segundo estaba todo normal y al siguiente, la regadera goteaba rojo. Pero ya no está. Pensé en decirle que era el cansancio, que se le cruzaron los cables. Pero luego me fijé en algo que no había notado antes. En la base de la taza había una línea fina, como de óxido. Me agaché. No era óxido. Era una línea de sangre seca, muy delgada, como si hubieran trapeado mal. No dije nada. Me levanté y regresé a la habitación. Sandra estaba parada frente al espejo del techo, viéndose, pero no se veía a ella. Se veía a sí misma como si fuera otra persona.
como si se estuviera despidiendo. ¿Qué está pasando?, pregunté. Me tengo que ir. No puedo estar aquí, Toño. Algo está mal, muy mal. Y sin decir más, salió. Se subió al coche. Yo corrí tras ella. La detuve justo antes de que encendiera el motor. Dame la llave. Yo te llevo. Solo déjame pagar y nos vamos. Ella no respondió. Asintió. Corrí a la administración. El mismo tipo de la recepción estaba viendo su celular sin levantar la vista. Saqué un billete de 500 y lo dejé sobre el mostrador. Él apenas lo volteó a ver, lo tomó y murmuró. ¿El cuarto 12? Sí. Ese cuarto ya no debería usarse. Me detuve. ¿Cómo? Lo cerraron el año pasado. Una pareja. El tipo salió a pagar, ella nunca salió. Se quitó la vida en la regadera. Desde entonces ese cuarto lo mantenían cerrado. No sé por qué te lo dieron. Sentí que se me helaba el cuerpo. El tipo se levantó, caminó hacia una caja oxidada, sacó un folder y me lo mostró. Era un archivo viejo, con una foto en blanco y negro de una mujer. Pelo largo, ojos grandes. Sandra. ¿Quién es? La mujer del cuarto 12, dijo el tipo, con una voz hueca. Ella, la que murió. No, eso no puede ser. Sandra está allá afuera, en el coche. No, joven. Usted llegó solo. Lo vi desde que entró. Y se va solo, como todos los que escogen ese cuarto. Salí corriendo. La cabeza me daba vueltas. Abrí la puerta del coche. Estaba vacío. No había nadie. No había rastro de Sandra. Ni su bolsa, ni su abrigo, ni siquiera su perfume. El asiento del copiloto estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido usado en meses. Me senté. Miré el volante. Las manos me temblaban. Pensé en llamar a alguien, pero no sabía qué decir. ¿Que la mujer con la que había estado durante meses quizá nunca existió? ¿Que estuve viniendo solo todo este tiempo? ¿Que las fotos, los mensajes, las llamadas, podrían haber sido solo cosas en mi cabeza? Respiré hondo. Encendí el coche. Salí del Paraíso Motel sin mirar atrás. Crucé la carretera hacia el Oxxo y me compré una botella de agua. La cajera me saludó como si me conociera. ¿Otra vez solo, don Toño? La miré. ¿Cómo dices? Siempre viene solo. Cada martes, cada jueves. Siempre pregunta por el cuarto 12. Me fui sin responder. Ya no volví al motel. Vendí el coche. Cambié de ciudad. Corté toda relación con mi vida anterior. Pero a veces, muy de noche, me despierto empapado en sudor, con el sonido de la regadera goteando. Y sé que en algún lugar, en un cuarto abandonado de carretera, Sandra sigue esperándome. O lo que sea que era Sandra. Yo me llamo Marisela y desde hace casi 6 años trabajo como camarista en el Motel Jardines, aquí en Iztacalco. Para la mayoría, este lugar es solo un punto en el mapa para ir a lo que ya todos imaginan. Unos entran rápido y salen más rápido, otros se quedan toda la noche, algunos llegan solos y piden 2 juegos de sábanas. Uno aprende a no mirar mucho, a no preguntar, pero eso no quiere decir que una no vea, porque sí vemos, siempre. El turno que más me tocaba cubrir era el de la tarde, de las 3 hasta las 11. Pero desde que Sonia renunció sin decir palabra, solo dejó su uniforme y un post-it que decía «No vuelvo a pisar este lugar», me tocó quedarme también en las noches. A veces sola, a veces con Luz, que a pesar de tener ya más de 50, se movía con la ligereza de quien ha limpiado cuerpos, sangre y secretos desde tiempos inmemoriales. «Te vas a acostumbrar al olor», me dijo una noche, mientras tallábamos una mancha seca y vieja en una de las colchas. Yo me reí pensando que hablaba del sudor o del cloro, pero no era eso. No hay una sola habitación en el Jardines que no tenga su historia. Una vez encontramos un billete de 500 pesos doblado en 4 bajo una almohada. Era falso. Otra vez un hombre dejó olvidado un rosario y una navaja. Pero la habitación número 14, esa es otra cosa. No sé si sea casualidad, pero casi siempre que pasa algo raro, es ahí. Esa noche llegué como siempre, saludé al recepcionista, un chavo nuevo que apenas duró 3 días.
y pasé a checar mi carrito de limpieza. Revisé el inventario: cloro, bolsas negras, trapos, pinol, un paquete nuevo de guantes. Nada fuera de lo normal. La habitación número 14 había quedado libre hacía media hora. El cliente había pagado en efectivo y no pidió factura, como casi todos. Desde que llegué, olía fuerte, como si el cloro se hubiera metido en la nariz y no saliera. En los pasillos se siente diferente cuando algo no está bien. El silencio pesa, las paredes sudan, y ese día el silencio se sentía denso, como si se hubiera estancado en los muros. Toqué la puerta antes de entrar, no por costumbre, sino porque aprendí, a la mala, que siempre es mejor asegurarse de que nadie se quedó dormido. Una vez casi me meto a una habitación donde una pareja todavía estaba en plena faena. Desde entonces, toco, espero y luego abro. La número 14 siempre tiene algo. Esta vez, lo primero que noté fue el olor, más intenso que nunca. A cloro sí, pero también a metal, a ropa mojada guardada por semanas. Revisé rápido la cama, las sábanas revueltas, manchadas como si alguien hubiera sudado puro miedo. Literalmente, tenían ese olor agrio que se impregna y no se va. Me puse los guantes y comencé a desvestir la cama. Al levantar la colcha, noté que la funda de una de las almohadas tenía una mancha circular, como de saliva mezclada con algo más. No era sangre, no del todo, pero tampoco era algo normal. Abrí la ventana, necesitaba aire, y fue entonces que lo vi. Del otro lado del patio, porque las habitaciones están construidas en forma de U, vi a una mujer parada, completamente quieta, en la ventana de la número 8. No se movía, no parpadeaba, solo miraba hacia donde yo estaba. Pensé en saludar, o mínimo hacer una seña, pero algo en su postura me detuvo. Me dije que seguro era una cliente que estaba fumando, pero no traía cigarro, ni se movía, solo observaba. Volví al trabajo, fui al baño a recoger las toallas, que estaban hechas bola en el piso. Una de ellas estaba húmeda y al levantarla, un bicho, una cucaracha creo, salió corriendo. Normal. En este motel todo lo que camina en la oscuridad encuentra hogar. Lo raro fue cuando intenté abrir el closet. La puerta no cedía. Estaba atorada. Le di un par de jalones hasta que sentí que se destrabó con un clic, pero no se abrió sola, como si algo estuviera sosteniéndola desde adentro. Jalé con más fuerza, y entonces se abrió. No había nada, solo una bolsa negra, de esas grandes, arrugada y pegada al fondo. Me acerqué con cuidado, la toqué con el palo del trapeador, sonó hueca, nada vivo, nada fresco, pero cuando me incliné para recogerla, sentí algo frío muy cerca de mi cuello. No era una corriente de aire, era algo más, preciso, como si alguien se hubiera acercado detrás de mí sin hacer ruido. Me levanté de golpe, giré, nadie, solo el cuarto, las paredes, la mancha en la almohada y el olor que se había vuelto más fuerte. Salí rápido, cerré con seguro y me quedé en el pasillo, respirando. Miré hacia la número 8, vacía. La ventana estaba cerrada, sin luz, nadie en la habitación. Fui con luz. ¿Tú la limpiaste?, le pregunté, señalando la número 8. Ella me miró raro, con los ojos entrecerrados. Esa no se ha usado desde el viernes, me dijo. Era lunes. Vi a una mujer parada en la ventana. Luz negó con la cabeza. Tomó su trapo y siguió tallando la tina donde alguien había dejado olvidadas unas ligas para el cabello y una botella vacía de ginebra. Volví a la 14 antes de que se hiciera más tarde. Limpié lo que faltaba, cambié sábanas, eché desinfectante por todo el baño. Cuando terminé, fui a recoger la bolsa negra que había en el closet. No pesaba, estaba casi vacía. La metí en el carrito, la aplasté un poco para que cupiera entre los botes de limpieza y seguí con mi ruta. Al día siguiente, antes de mi turno, me llamó la administradora. Quería hablar conmigo. Me dijo que el huésped de la número 14 había hecho una llamada antes de salir. Al parecer, pidió que no entráramos a limpiar hasta después de las 10, pero su hora de salida había sido a las 9:35. La llamada, según el registro,
Se hizo desde el teléfono interno a las 9:40. ¿Crees que regresó?, me preguntó. No, yo entré como a las 10 en punto. La habitación estaba sola y no se podía abrir el closet. Ella me miró raro. Me pidió que si recordaba haber encontrado algo fuera de lo común. Pensé en decirle lo de la bolsa, pero no quería líos. Dije que no. Solo olía feo, como siempre. Ella asintió. Me dio las llaves del almacén y me dejó ir. Esa noche soñé con la mujer de la ventana. Estaba parada justo afuera de mi cuarto, mirándome a través del vidrio. Yo no podía moverme, no podía parpadear, solo verla. Y aunque no abría la boca, escuchaba claramente su voz en mi cabeza. Tú también vas a entender por qué huelen así las sábanas. Desperté sudando, el corazón desbocado y con la sensación de que alguien se había sentado en el filo de mi cama. No había nadie, pero mi ventana, esa que siempre cerraba, estaba entreabierta. Volví al Motel Jardines ese mismo día, no porque quisiera, porque tenía que trabajar. Me tocó limpiar de nuevo la número 14. En el baño encontré la misma bolsa negra, en la esquina, arrugada, como si nunca la hubiera sacado, y el closet, otra vez, atorado. A veces pienso que si hubiera dicho que no aquella noche, si simplemente le hubiera pedido a esa chava que buscara otro taxi, mi vida seguiría igual. Pero el trabajo es el trabajo, y en esta ciudad no se puede andar rechazando pasajes porque sí. Yo soy de esos taxistas que trabajan de noche porque el tráfico baja y los viajes son más largos, más jugosos. Vivo en la delegación Iztapalapa, pero suelo moverme por toda la ciudad. Esa noche eran pasadas las 11 cuando me tocó el viaje más extraño que he hecho en mis 33 años al volante. Estaba estacionado en un paradero improvisado cerca del Metro Constitución, tomando un café de termo, cuando me llegó el llamado por radio. Una muchacha necesitaba un taxi en la esquina de Ermita y Periférico. Pregunté si era un viaje largo y el despachador me dijo que la chava quería ir al Motel La Luna, que quedaba por allá, rumbo a Tláhuac. No era una zona donde me gustara andar, pero la paga era buena y no tenía otro pasaje en puerta. Acepté. Al llegar a la esquina, vi a la chica, morena clara, cabello lacio y largo, jeans rotos y una sudadera negra. No parecía mayor de 20 años. Llevaba una mochila pequeña colgada al hombro. Se subió rápido al asiento trasero sin mirarme a los ojos. ¿A dónde vas?, pregunté. Motel La Luna, por favor, dijo con voz bajita, casi sin abrir la boca. ¿Estás segura?, quise confirmar, porque ya es tarde y ese motel está, bueno, medio feo, está solón. Ella asintió sin decir más. No llevaba prisa, no preguntó cuánto le iba a cobrar, ni dijo una palabra durante todo el trayecto. Solo iba ahí sentada, mirando por la ventana, como si pensara en otra cosa. En el retrovisor noté que tenía una expresión rara, como de preocupación. Le pregunté si estaba bien y solo me dijo, sí, gracias. Tomé Periférico y avancé por las calles oscuras. Esa parte de la ciudad ya casi no tiene alumbrado público, y a esas horas los únicos coches que circulan son camiones de carga, otros taxis como el mío y los peceros que regresan a las bases. El Motel La Luna es uno de esos lugares viejos con fachada de tabique rojo y una entrada amplia para autos. Tiene un letrero de neón morado que parpadea a medias, y aunque lo han querido pintar varias veces, siempre tiene el mismo aspecto sucio y descuidado. Cuando llegamos, le pregunté si quería que la esperara. Ella negó con la cabeza y bajó rápido. Caminó hacia la entrada y la vi perderse detrás de la reja metálica. No le di más vueltas. Cobré el viaje, arranqué el taxi y regresé por donde había venido. Pensé en seguir trabajando, pero el cansancio me ganó y decidí buscar un tamalito en la esquina de Taxqueña antes de regresar a casa. Me estacioné en una gasolinera, me serví otro café y encendí la radio. Estaban dando las noticias de la noche y fue ahí cuando todo cambió.
Una joven de aproximadamente 20 años fue reportada como desaparecida el día de hoy, después de salir de su domicilio en la colonia San Andrés Tomatlán. La última vez que se le vio fue cerca del Metro Ermita, alrededor de las 11 de la noche. Su nombre es Mariela Soto Vargas. Me atraganté con el café. «Repite eso», dije en voz baja, como si alguien me escuchara. Y entonces lo dijeron de nuevo. Nombre completo, edad, vestimenta y una foto. La reconocí al instante. Era ella, la misma chava que había subido a mi taxi menos de una hora antes. Mismo rostro, misma mochila, misma ropa. Sentí un golpe en el estómago. Me bajé del coche como si el asiento me quemara. Caminé en círculos, con el corazón latiéndome como tambor de banda. Volví a subirme, tomé el celular y marqué a la línea de denuncia anónima. Me pidieron detalles, di todo, el lugar donde la recogí, la hora, hacia dónde la llevé, el nombre del motel. Me dijeron que una patrulla se acercaría al lugar. Colgué, pero no pude irme. Me quedé en la gasolinera mirando la calle como si esperara que ella reapareciera. A lo mejor entró y luego salió, me decía. A lo mejor me está confundiendo, no era ella. Pero sabía que sí. Su imagen seguía ahí, grabada en mi mente. Esa mirada perdida, esa voz bajita. Al día siguiente, no pude evitar regresar al motel. Llegué de día, me estacioné en la calle de al lado y observé. Lo mismo de siempre. Un portón que se abre y se cierra, coches entrando y saliendo, nadie mira a nadie. Me acerqué a la caseta y le pregunté al encargado si no había visto a una chava con esas características. «Aquí viene mucha gente, jefe», dijo sin mirarme. «No nos metemos». «Pero es que yo la traje anoche. Escuché que está desaparecida». El tipo me miró con algo de recelo, como si pensara que yo era policía. «Yo no vi nada. Pregúntele a los de las cámaras si es que todavía sirven». Me alejé. En el fondo sabía que no iban a decirme nada. No era la primera vez que pasaba algo así por esa zona. Una parte de mí quería olvidarlo, hacer como que nunca la vi, seguir con mi vida. Pero no pude. Esa noche soñé con ella, no como una aparición o cosa rara. Soñé que volvía a subirse a mi taxi, pero esta vez sí hablaba. Me decía su nombre completo, me pedía que no la dejara ahí, que me regresara. Me desperté empapado de sudor. Pasaron 3 días. Nada en las noticias. La sección de desaparecidos ya tenía otra foto distinta. Entonces supe que la policía no había encontrado nada. Mariela Soto Vargas seguía sin aparecer. Comencé a hablar del caso con otros taxistas. Uno me dijo que por esa zona ya habían desaparecido otras muchachas. Otra historia me la contó un compañero, que había moteles donde las cámaras no servían y los encargados estaban comprados, que algunas chicas eran llevadas ahí para no salir jamás. Fui a la fiscalía, di mi declaración completa, me hicieron preguntas de rutina y luego me dejaron ir. Nunca me volvieron a contactar, como si fuera un dato más en una carpeta que nadie iba a leer. A veces, mientras conduzco por esas calles oscuras, me pregunto si ella supo lo que le iba a pasar, si en su silencio había miedo o resignación. Me duele pensar que yo fui la última persona que la vio, el último en tener la oportunidad de hacer algo. He aprendido a vivir con eso, con esa pregunta sin respuesta. No dejé el taxi, pero ya no recojo pasajes por esa zona. Cuando una muchacha me pide que la lleve a un motel a esas horas, le invento que el coche está fallando, que ya me voy a casa, que no puedo, porque no quiero ser parte de otra historia como la de Mariela, porque aunque la ciudad siga igual, con sus luces apagadas, con su gente que va y viene sin mirar a nadie, yo no olvido esa noche, ni esa cara, ni ese silencio. Nunca he sabido si fue suerte o castigo haber llegado a trabajar en el motel Sol y Sombra. Tenía 23 años y acababa de llegar a Guadalajara desde un pueblo de Veracruz con la mochila medio vacía y la desesperación a tope. Buscaba algo temporal, nada más para sacar para la renta y la comida. Un amigo me habló del puesto de recepcionista nocturno en ese motel. No te piden experiencia, solo discreción, me dijo. No pregunté más.
Me presenté una noche de miércoles y al día siguiente ya estaba firmando el contrato. El motel estaba sobre una lateral de la carretera a Nogales, un tramo medio olvidado entre el periférico y el Cerro del Tesoro. A simple vista no tenía nada especial. Una fachada grisácea, sin letrero luminoso, con rejas oxidadas y palmeras secas. Desde la calle no se veía gran cosa, salvo la caseta de entrada y una rampa que bajaba a los cuartos con cochera. 14 habitaciones, todas con portón. Desde el primer día me dijeron que no preguntara nombres. Los clientes pagaban al llegar, se les daba el control remoto del portón y una hoja con las claves del wifi y el menú del servicio a cuarto. Nadie firmaba nada. La regla era clara: no hagas preguntas, solo cobra y apunta la hora. Lo que nunca imaginé es que también tendría que anotar otras cosas. El gerente era un tipo chaparro y siempre sudoroso que todos llamaban Don Félix. Usaba camisas guayabera, olía a menta rancia y tenía un lunar enorme junto al ojo izquierdo. Desde el primer día me dijo que no usábamos computadora, que todo se anotaba en la libreta. Era una libreta negra, de pasta dura, como las que usaban los contadores de antes. Cada página estaba dividida en 3 columnas: número de habitación, hora de entrada y observaciones. Las observaciones eran la parte delicada. Ahí se apuntaban ciertos detalles. A veces, don Félix me dictaba desde su oficina, otras veces me dejaba notas en papelitos doblados. Pareja en el 8, no quiere limpieza. O cuarto 9, pidieron 2 botellas, pagan extra. O dejar pasar a los de la Suburban negra sin preguntas. Así funcionaba el motel, discreto, efectivo, sin registros formales. Pero lo que descubrí con el tiempo fue que esa libreta servía para algo más, para proteger a don Félix o para hundir a otros. Una noche llegó un tipo en una Cherokee blanca. No venía solo. En el asiento del copiloto iba una muchacha, jovencita, de no más de 17 años. Se notaba incómoda, se cubría con la capucha de una sudadera. El tipo pidió el cuarto 10, pagó en efectivo y dijo: «Anótame con Félix, ya sabe». Llamé al gerente y me confirmó: «Sí, déjalo pasar, solo apunta la hora». Pero algo me molestó. Había algo en la mirada de la chica, como si quisiera gritar y no pudiera. Quise decir algo, pero el tipo me clavó una mirada tan seca, tan acostumbrada a no recibir resistencia, que me congelé. Esa madrugada, cerca de las 4, la pareja se fue. La chica iba pálida. Al pasar frente a la caseta, por un instante, levantó la mirada. Me vio. No dijo nada. Y yo tampoco. Esa fue la primera vez que me sentí sucio. Pero no la última. Con el tiempo, entendí que el motel Sol y Sombra funcionaba como una especie de zona gris para ciertas cosas. Era punto de encuentro para amantes, sí, pero también para políticos, narcos, policías, funcionarios, lo que tú quieras. Gente que necesitaba silencio y alguien que no anotara su nombre. Don Félix se aseguraba de que no faltara ni una letra en esa libreta, y yo era el que la llenaba. Un viernes llegó una ambulancia falsa, de esas blancas, sin logo. Eran casi las 3 de la madrugada. Traían una camilla. No sé si el tipo estaba vivo o muerto, pero lo bajaron con calma, sin prisa, como si lo hicieran todo el tiempo. 2 hombres lo metieron al cuarto 12. Uno se me acercó y dijo: «Ya está pagado con Félix». No me atreví a levantar el teléfono. Horas después salieron con la camilla vacía. Solo eso. Al día siguiente, el cuarto estaba limpio. No olía a nada. Intenté dejar el trabajo varias veces, pero nunca lo logré. Don Félix me pagaba en efectivo, siempre puntual, y me daba bonos cuando seguía las reglas. A veces me regalaba una botella de whisky o me dejaba fumar en su oficina. Era como un tío raro y siniestro, hasta que una noche me dijo algo que no supe cómo interpretar. «¿Tú sabes cuántos muertos hay anotados en esa libreta, chavo?» Me reí, creyendo que era una broma. «No, ya en serio», insistió. «¿Tú sabes?» Me quedé en silencio. «Más que huéspedes, pero no te preocupes,
Mientras no pongas tu nombre, estás a salvo. Esa frase me jodió. No me la pude sacar de la cabeza. Pasaron semanas. Todo igual. Parejas entrando y saliendo. Policías que venían a descansar. Tipos con placas falsas. Mujeres que llegaban solas y salían llorando. Un día, don Félix me pidió que me quedara un rato más. Llegó un hombre trajeado, con 2 escoltas. Se encerraron en el cuarto 1. Horas después, salió uno de los escoltas y me pidió una bolsa negra. No pregunté. Cuando terminé el turno, pasé a la oficina. Don Félix estaba dormido sobre el escritorio. La libreta estaba abierta, con manchas de café. No pude evitar leerla. Había códigos que ya entendía. Paciente significaba cadáver. Visita corta era alguien que llegaba vivo y salía en una bolsa. Cliente recurrente era alguien con poder. Ese día supe que si no me iba pronto, iba a acabar enterrado en alguna de esas páginas. Me largué esa misma semana. No pedí finiquito. No dije adiós. Hoy, años después, sigo soñando con esa libreta, con las caras que vi, con las cosas que no dije. A veces me despierto sudando, convencido de que un día alguien va a tocar mi puerta, con un papel, con un número de habitación. Nunca puse mi nombre en esa libreta, pero no sé si eso me va a salvar. El nombre de este lugar es Estrella Roja, un motel de esos de lujo, con fachada discreta, recepción silenciosa, puertas electrónicas que se abren desde un panel y habitaciones con pantallas más grandes que la de mi sala. No estoy aquí por gusto, ni por placer. Estoy aquí porque alguien como yo, con deudas, un hijo enfermo y una carrera política en picada, aprende a cerrar la boca cuando le ofrecen un fajo de billetes por hacer solo una firma. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando llegué. La ciudad todavía rugía afuera, pero dentro de la habitación se respiraba ese silencio que solo se consigue cuando los muros son gruesos y la intención es clara, que nadie escuche nada. Me habían dado la habitación 14. Era una suite con jacuzzi, espejos en el techo, luces tenues y un minibar lleno. Nada fuera de lo normal para un sitio así, excepto por un detalle. Sobre la cama había una carpeta manila con papeles que todavía no firmaba, una pluma negra de esas finas que jamás habría comprado por cuenta propia, y una mujer recostada, en ropa interior, maquillada como para un comercial de perfume caro. La conocía de vista, se hacía llamar Renata. «Buenas noches, licenciado», dijo, con una voz que parecía untada de miel. Yo asentí apenas, sin devolver el saludo. Me sentía como un idiota en ese lugar, como un animal viejo que sabía que lo llevaban al matadero y no podía hacer nada. Me senté en la orilla de la cama, tomé los papeles y empecé a leer, fingiendo que entendía cada cláusula. Renata se levantó, caminó hasta el minibar, sacó una botella de whisky que no bajaba de los 2,000 pesos y sirvió 2 vasos. Me ofreció uno. Lo acepté. No le dé tantas vueltas. No hay letra chiquita, me dijo, sonriendo. Firmar un contrato sobre la espalda desnuda de una mujer parecía el tipo de cosa que hacían los ricos para convencerse de que todavía podían controlar algo en su vida. Yo no era rico. Yo era un exdiputado local al que ya nadie quería invitar ni a desayunar. Tomé la pluma. Renata se acostó boca abajo, dejando al descubierto su espalda perfecta. La carpeta se apoyó sobre ella como si fuera un atril humano. Y yo, como si no me quedara otra salida, firmé. 1, 2, 3 hojas. Ella no se movía. Solo exhalaba despacio, como si disfrutara cada segundo del ritual. Al terminar, me levanté, me fui al baño a lavarme la cara. Me miré en el espejo. Había un hombre cansado ahí, con los ojos inyectados, la frente sudada, las manos temblorosas. Me pregunté si eso era todo, si ya podía irme. Cuando salí del baño, Renata ya estaba vestida. La carpeta había desaparecido y la pantalla de televisión mostraba una imagen congelada. Mi cara, enfocada con nitidez desde un ángulo que no reconocía.
¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Ella sonrió. No respondió. Solo tomó su bolso, se dirigió a la puerta y antes de salir me dijo: «No se preocupe, licenciado. Todo está grabado con la mejor calidad y el contrato ya es legal». Me quedé solo, con el vaso de whisky en la mano. La televisión cambió de imagen. Ahora se veía la habitación desde otro ángulo. Ahí estaba yo, firmando sobre su espalda. Cámara en movimiento, micrófono activado. Caminé hasta la televisión. No encontré controles. La pantalla cambió otra vez. Un acercamiento a mi rostro mientras me inclinaba sobre el cuerpo de Renata. El sonido era claro, nítido. Cláusula 3. Acepto sin reservas, decía mi voz. Me senté, respiré hondo. Pensé en mi hijo, en los gastos médicos, en las llamadas sin responder de mis acreedores. Me sentí como una cucaracha y entonces golpearon la puerta. No eran golpes fuertes, solo 3, espaciados, como si alguien no tuviera prisa. Me acerqué, miré por la mirilla. No había nadie. Cuando abrí, encontré en el piso un sobre negro. Lo recogí. Dentro había una memoria USB, una hoja doblada en 4 partes y una tarjeta. En la hoja había una frase: «Este es tu nuevo trabajo. Si hablas, el video será liberado. Bienvenido». En la tarjeta solo había un número de teléfono, sin nombre, sin logo. Llamé. Una voz masculina contestó con serenidad: «Nos alegra contar con usted, licenciado. Su primer encargo será mañana. Un desayuno en el Club San Ángel con el senador Aguilera. Él no debe saber que usted trabaja para nosotros. Solo escuche, grabe todo y entregue el reporte a este mismo número». Colgué. El sudor me corría por la espalda. El whisky sabía ahora a metal. Intenté salir de la habitación, pero la puerta ya no respondía. Toqué la manija. Nada. Llamé a recepción desde el teléfono del cuarto. Contestaron rápido. «Habitación 14. ¿Desea algo más?» «Sí, quiero salir». «Todavía no, señor. Tiene otra firma pendiente». La línea se cortó. Me di la vuelta. Sobre la cama había otra carpeta. No escuché la puerta abrirse, pero ahí estaba. Renata. De nuevo. Esta vez en otra postura. Esta vez con una sonrisa más amplia. «Vamos por la segunda parte», dijo, como si estuviéramos grabando una escena para adultos. Pero en sus ojos no había lujuria, solo una determinación que daba miedo. «¿Quién eres tú?» La pregunta correcta, licenciado, es «¿quiénes son ellos?». No respondió nada más. Esa noche no dormí. No podía. Cuando al fin la puerta se desbloqueó, el sol ya se filtraba por las cortinas. Afuera, la ciudad seguía su curso. Gente desayunando, automóviles pitando, la vida normal de quienes no cargan un video como ese. A partir de entonces, cada paso que daba estaba marcado por un mensaje. Cada persona que saludaba, cada reunión, cada conversación. Ya no tenía agenda propia, era una marioneta. Meses después, entendí que no era el único. En reuniones discretas, en estacionamientos de centros comerciales, en baños de restaurantes caros, me cruzaba con otros como yo, con los mismos ojos vacíos, con las mismas ojeras, todos atrapados por ese mismo video inicial, todos presos del motel Estrella Roja. Nunca vi el video publicado, nunca supe quién lo tenía. Solo aprendí que cada vez que intentaba salirme, aparecía otra carpeta, y otra firma, y otra Renata. Me llamo Iván y soy técnico en refrigeración, de esos que sobreviven arreglando mini splits, neveras industriales y cualquier cosa que tenga compresor. No me puedo quejar, el trabajo es inconstante, pero cuando cae algo bueno, paga bien. Así fue como, una tarde de miércoles, recibí la llamada de un tipo que se identificó como administrador del motel Las Flores, un lugar que conocía de nombre porque está cerca del entronque de la carretera vieja a Cuernavaca, en los límites entre Tlalpan y el Ajusco. Me ofrecieron un buen pago por revisar el sistema de ventilación y unas cámaras que se estaban desconectando. Nada raro, pensé. Un motel viejo en los márgenes de la ciudad, con más humedad que mantenimiento.
Acepté sin preguntar demasiado. Tenía el día libre y la cartera flaca. Llegué al motel un poco antes de las 5 de la tarde. Desde afuera, el lugar no parecía gran cosa. Fachada descuidada, letras neón fundidas y un recepcionista con cara de no haber dormido en semanas. Pero apenas crucé la reja, me sorprendió lo limpio que estaba todo por dentro. Demasiado limpio, como si quisieran cubrir algo. En el estacionamiento había pocos autos, todos sin placas visibles. Me llamó la atención, pero no lo suficiente como para darme la vuelta. ¿Tú eres Iván?, preguntó un tipo calvo, con gafas oscuras, aunque el cielo estaba nublado. Asentí. Sígueme. La cámara del cuarto 11 se apaga sola y no sabemos por qué. Ya vino otro técnico y no quiso volver. El cuarto 11. Desde ese momento, algo me empezó a incomodar. No por miedo, sino por la forma en que lo dijo. No quiso volver. Caminamos por un pasillo largo. El motel tenía 2 niveles, con habitaciones que daban al estacionamiento techado, típico estilo de paso. Entramos al cuarto 11 y de inmediato el olor me golpeó. Mezcla de humedad vieja, perfume barato y algo más, algo metálico. La habitación estaba vacía. Cama king size, espejo en el techo, luz roja tenue y una cámara muy visible en la esquina opuesta, justo arriba de la televisión. No era discreta ni profesional, parecía más una webcam barata. Me acerqué. ¿Esa cámara la instalaron ustedes?, pregunté, revisando los cables. No, respondió el calvo. Ya estaba cuando compramos el motel. No sabemos quién la puso, pero la redireccionamos al sistema de vigilancia interno. ¿Y por qué no la quitan?, se encogió de hombros. Hay clientes que pagan extra por grabarse. Eso me sonó a pretexto. Conecté mi laptop al sistema para revisar la alimentación eléctrica de la cámara. Mientras lo hacía, vi que el software usaba una interfaz diferente a la estándar. No era comercial, era algo modificado, un servidor web con acceso remoto. ¿Quién tiene acceso a esto?, pregunté, tratando de sonar casual. Solo yo y el dueño, aunque la contraseña ya la tenía el técnico anterior. Dijo que no quería saber nada más del cuarto 11, que había visto algo raro en las grabaciones. ¿Qué clase de raro? No sé, no me quiso decir. Lo ignoré. Técnicos paranoicos hay muchos. Seguí trabajando hasta que di con lo extraño. La cámara no se apagaba. Se redirigía automáticamente a otro servidor externo. En resumen, alguien más estaba viendo las transmisiones en vivo, sin pasar por el sistema del motel. Lo supe porque mi laptop empezó a enviar paquetes de datos a una IP desconocida. Un servidor encriptado. Me sentí incómodo, muy incómodo. ¿Tienen más cámaras como esta?, el calvo dudó un segundo. Sí, en 6 habitaciones más. Pero solo esta da problemas. En ese momento decidí que necesitaba revisar más. Dije que el problema estaba en la caja de control y pedí revisar el cuarto de servidores. Me llevó a una bodega improvisada, mal ventilada, con racks polvorientos y un switch oxidado. Pero lo que me dejó helado fue lo que encontré en el disco duro. Grabaciones almacenadas localmente, decenas de carpetas, cada una con fechas y número de habitación. Entré a una carpeta al azar. Era del cuarto 9. El video mostraba a una pareja teniendo relaciones. El tipo tenía el rostro descubierto, ella no. Pero no fue eso lo que me perturbó. Fue que, a mitad del video, la mujer se levantaba de la cama y caminaba hacia la cámara, mirándola directamente. Se paró frente a ella por más de 2 minutos sin moverse. No pestañeaba, no hablaba, solo miraba fijamente. Cambié de carpeta, lo mismo. Diferentes personas, mismos patrones. Alguien, en algún momento, siempre miraba a la cámara con una fijeza anormal, como si supieran que había alguien del otro lado. Salí del cuarto de servidores con el estómago revuelto. ¿Tienen registro de los clientes?, pregunté. No, todos pagan en efectivo. No pedimos identificación. Ya sabes cómo funciona esto. Asentí. Y entonces hice lo que no debía. Volví al cuarto 11 y conecté mi laptop directamente a la cámara, saltándome el sistema del motel. El navegador me redirigió solo.
Apareció una página en negro, sin logo, solo una lista de números de habitación. Todos los botones estaban activos. Cliqueé el número 11. La imagen apareció en vivo, la habitación vacía, pero entonces vi algo moverse en la esquina inferior, un pie. Alguien estaba acostado justo fuera del campo de visión, en el suelo, junto a la cama. No se movía mucho, solo respiraba. Me quedé helado. ¿Quién está ahí?, pregunté, sin esperar respuesta. Apagué la cámara. No podía más. Empaqué mis cosas y le dije al calvo que el problema era interno, que necesitaban cambiar toda la instalación. Le inventé un presupuesto tan alto que supe que no me volverían a llamar. Antes de irme, sin embargo, pasé por la recepción. Había otra persona ahí, una mujer joven. Me miró raro. ¿Usted es el técnico?, asentí. ¿Es cierto que esas cámaras transmiten en vivo por internet? ¿Quién le dijo eso? Mi hermana se quedó aquí hace 2 semanas. Dice que vio una luz prendida en la cámara toda la noche, que sentía que la miraban. Desde entonces, ya no es la misma. Quise decirle algo, advertirle, pero me detuve. ¿Qué iba a lograr? Me fui. Esa noche, en casa, intenté olvidar lo que vi, pero la IP que rastreé seguía viva. Y por curiosidad, como un imbécil, me conecté una última vez. Ahora la habitación no estaba vacía. Había una mujer sentada en la cama, desnuda, de espaldas a la cámara. La imagen estaba nítida. El tiempo corría. Yo la observaba, hasta que, sin mover el cuerpo, giró la cabeza 180 grados, mirándome directo a los ojos a través de la pantalla. Cerré la laptop de golpe. La desconecté de internet. La tiré a la basura días después. No le conté a nadie. Pero cada vez que paso por la zona y veo el letrero medio apagado del motel Las Flores, sé que todavía está ahí, la cámara, transmitiendo para quien quiera pagar por mirar. Y si tú llegas a conectarte, ten cuidado, porque cuando mires, también te van a mirar de vuelta. Nunca fui mujer de muchas ambiciones. Con terminar la secundaria y conseguir un trabajo que me permitiera pagar la renta, la despensa y los medicamentos de mi madre, me daba por bien servida. Así llegué al motel El Cerezo, allá por el año 2017, cuando todavía tenía 25 años y el cabello negro como la noche. Era un motel urbano, ubicado sobre la calzada Ignacio Zaragoza, entre una ferretería y un local de pollos rostizados. No tenía lujos, pero sí movimiento constante. Mucha gente entraba y salía como si fuera un Oxxo, y lo único que me pedían era ser discreta, cobrar con rapidez y tener buen trato con los clientes. Con los años aprendí a conocer los hábitos de los que venían. El señor que cada martes llegaba con la misma mujer diferente, el taxista que se tomaba siestas entre viajes, la señora elegante que siempre preguntaba por la habitación número 5. Nada me sorprendía, hasta esa noche. Era viernes, como a las 10 de la noche, cuando la compañera que iba a relevarme me avisó que no llegaría por un problema con su hija. Me pidió, con voz temblorosa, que si podía cubrirle su turno. Yo acepté. No me gustaba quedarme sola en el turno de la madrugada, pero necesitaba el dinero extra. Pedí una torta de milanesa al local de junto, me preparé un café soluble y me acomodé tras el mostrador, con mi libreta de registros abierta y la televisión encendida en un noticiero que nadie ve. Cerca de las 11:30 llegó una pareja. Él manejaba un Versa gris, medio sucio de polvo, como todos los que vienen del trabajo. La mujer llevaba un vestido rojo de tirantes, el cabello planchado y lentes oscuros, aunque ya era de noche. Apenas los vi por la cámara, me levanté para activar la pluma de entrada. Cuando el coche se detuvo frente al mostrador, se abrió la ventana del conductor. Y ahí, en ese momento, sentí que el alma se me congelaba. Era mi esposo, Ramiro. No lo vi de inmediato, porque traía la gorra de béisbol hasta las cejas y la cabeza agachada, pero esa voz, esa maldita voz que me había despertado cada mañana durante los últimos 10 años. Una habitación, por favor, solo por unas horas. Él no me reconoció. Tenía sentido. En los turnos nocturnos usábamos cubrebocas desde antes de la pandemia, por los asaltos. Además,
Yo tenía el cabello recogido y llevaba gafas de lectura. Me quedé en silencio unos segundos. La mujer del asiento del copiloto ni siquiera volteó. Estaba ocupada revisando su celular con una uña postiza larguísima, de esas que parecen garras. ¿Habitación con cochera?, le pregunté, disimulando el temblor de mi voz. Sí, asentí y anoté los datos en la libreta. Autoversa gris, hombre de aproximadamente 35 años, acompañante femenina, joven, vestido rojo. Marqué la habitación número 7, la más alejada del mostrador, la más privada. Mientras el auto avanzaba por la rampa hacia los cuartos, mis manos comenzaron a sudar. El coraje, la incredulidad y la humillación se me revolvían en el estómago como si hubiera comido algo podrido. Mi esposo, el mismo que esa mañana me había dicho que iba a trabajar horas extra en la panadería de su primo, el mismo que me había mandado un mensaje a las 9 diciendo que estaba hasta el cuello de trabajo. Pensé en llamarle, mandarle un mensaje, decirle, ya te vi, desgraciado. Pero algo dentro de mí, algo oscuro que apenas comenzaba a despertar, me hizo cambiar de idea. Lo observé por la cámara en blanco y negro. Lo vi estacionarse. Lo vi bajarse del coche y abrirle la puerta a la mujer, que caminó con los tacones como si flotara. Entraron sin prisa, sin vergüenza. Durante los siguientes minutos no pude concentrarme. Quería llorar, gritar, romper algo. Pero también tenía miedo, no de él, sino de lo que yo podría hacer. Pasaron 20 minutos, después 30, luego 45. Fui al baño del fondo, abrí el botiquín y saqué un duplicado de llaves maestras que teníamos para emergencias. Lo guardé en el bolsillo del pantalón sin decir una palabra. Caminé despacio hacia la habitación número 7. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por los focos rojos que usábamos por estética barata. El único sonido era el lejano zumbido del tráfico de la calzada. Frente a la puerta, me detuve. Respiré hondo. Coloqué la llave en la cerradura. La giré con lentitud y abrí. Lo que vi fue tan grotesco como predecible. Ramiro, desnudo hasta la cintura, echado sobre la cama, mirando el techo como si esperara que el universo le cayera encima. Ella, sentada en una esquina de la cama, pasándose un cigarro entre los labios, con los zapatos tirados en el piso. Los dos se voltearon al escuchar la puerta, y entonces sí me quité el cubrebocas. Ramiro palideció como si hubiera visto un muerto. ¿Qué? ¿Lupita? La mujer se incorporó de golpe. Miró a Ramiro. Luego me miró a mí. No dijo nada. Solo recogió su bolso y se fue, sin decir una sola palabra. Como si supiera que no tenía lugar en esa escena. Como si entendiera que había entrado en un campo minado. Ramiro quiso hablar, pero levanté la mano. No quería escucharlo. Lo miré con una mezcla de rabia, decepción y desprecio que él no supo cómo interpretar. Luego, cerré la puerta desde afuera, lo encerré y caminé de regreso al mostrador. Ese fue el principio. Durante las siguientes horas, Ramiro tocó, gritó, me suplicó desde el interior. Yo apagué la cámara de esa habitación, silencié el timbre, me senté en la silla del mostrador, abrí una Coca-Cola bien fría y esperé que amaneciera. A las 5:45 regresé a la habitación. Lo encontré dormido en la cama, cubierto con una toalla. Tenía el rostro hinchado y los ojos rojos. No había tenido el valor de escapar por la ventana. Lo desperté con un leve golpecito en la puerta. Hora de salida, le dije, sin emociones. Se levantó despacio, tomó su ropa. No me miró a los ojos. Cuando pasó frente a mí, antes de salir al coche, dijo apenas en un susurro, «Perdóname, Lupita». Y yo, sin levantar la voz, le respondí, «A partir de hoy, ya no me llames así. Mi nombre es Guadalupe, y tú ya no eres nada mío». Lo vi salir por la pluma sin mirar atrás. Después de eso, pedí que me cambiaran al turno diurno. Nadie me preguntó por qué. En el motel El Cerezo, todos aprendemos a no preguntar demasiado. Pero cada vez que llega un hombre con gorra y coche gris, no puedo evitar mirar dos veces. No por nostalgia, no por dolor,
sino por el placer de recordar que ese día yo decidí no quedarme callada. Y eso, en una ciudad como esta, ya es una forma de venganza. En el Motel Horizonte, los gritos de la habitación 8 se mezclaban con el ruido constante del aire acondicionado. Era un sonido que nunca antes había escuchado tan cerca, tan real, y por un instante me hizo detener el motor de mi moto frente al letrero de neón parpadeante. Motel Horizonte, estancias por horas. La noche estaba húmeda, el pavimento relucía bajo las luces amarillas de la calle, y un olor a gasolina se mezclaba con la humedad del ambiente. Nunca pensé que trabajar como repartidor me llevaría a un lugar como este, pero la orden era grande y la propina prometía ser suculenta. Empujé la puerta del motel con la mano izquierda mientras sostenía la bolsa de comida con la derecha. El vestíbulo era pequeño, con una lámpara de techo cuyo vidrio estaba empañado por polvo y grasa. Al fondo, la recepcionista, una mujer de rostro inexpresivo, apenas levantó la mirada y señaló con un movimiento de cabeza hacia las escaleras. «Habitación 8», dijo en voz baja. Su tono era monótono, como si estuviera acostumbrada a la rutina de los gritos nocturnos. Subí las escaleras de metal oxidado que crujían con cada paso. Al llegar al corredor, la puerta de la habitación 8 estaba entreabierta. Un hilo de luz amarilla escapaba por la rendija inferior, mezclándose con el zumbido del aire acondicionado que no parecía enfriar nada más que la atmósfera. Respiré hondo. Cada paso hacia la puerta parecía pesado, como si caminar allí requiriera un esfuerzo extra. Me dije a mí mismo que solo tenía que dejar la comida y salir, que no debía involucrarme en nada más. Golpeé suavemente la puerta y dejé la bolsa frente a ella. No hubo respuesta inmediata, solo un murmullo apagado mezclado con el ritmo irregular de los gritos que se escuchaban más cercanos que antes. El sonido me hizo estremecer. La puerta se abrió un poco más y vi el borde de una sombra moverse dentro. Era humano, eso estaba claro, pero había algo en la postura, en la manera en que se movía, que no era natural. Retrocedí un paso, buscando la seguridad del corredor, pero algo me obligó a mirar. Un destello metálico en el suelo. Una llave, quizá dejada por descuido, reflejaba la luz del pasillo. Tomé la bolsa con ambas manos y di un paso atrás, decidido a salir. Entonces escuché un susurro detrás de mí. «No te vayas todavía». Era apenas audible, pero suficiente para que el corazón me diera un vuelco. Me giré y no había nadie. Solo la sombra que se movía detrás de la cortina amarilla, balanceándose con los gritos y las luces parpadeantes. Mi instinto me gritaba que corriera, pero la curiosidad, o quizás la locura de la situación, me empujó a acercarme un poco más a la puerta. «Aquí tiene la comida», dije, tratando de mantener la voz firme. El silencio fue absoluto durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, un golpe seco resonó dentro de la habitación. No había muebles moviéndose, no había ventanas abiertas, solo el golpe y el aroma a sudor y alcohol que emergía de la rendija. Retrocedí nuevamente, esta vez casi tropezando con mis propios pies. Un segundo golpe, esta vez más fuerte, me hizo levantar la vista hacia la puerta. Estaba cerrada. No había manos visibles, no había figuras que pudiera discernir más allá de la cortina. Sentí el pulso acelerarse, el sudor frío en la nuca. Miré la bolsa. La propina no valía esto. Pero antes de poder irme, la puerta se abrió de golpe y la cortina cayó. Dentro, una habitación casi vacía, con una cama mal hecha y un hombre de pie, cubierto en sombras, observándome fijamente. No gritaba, no se movía, solo estaba allí, mirándome con ojos que no podía distinguir, pero que sentía profundos y fríos. ¿Se le ofrece algo más?, pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo un leve movimiento de cabeza, como una señal que entendí demasiado tarde. No estaba seguro de querer seguir ahí. Di un paso atrás y mi pie resbaló con algo húmedo en el suelo. Miré hacia abajo y vi charcos oscuros, como si la habitación estuviera impregnada de algún líquido que no reconocía. El aroma me hizo toser y fue suficiente para romper la parálisis.
Salí corriendo, empujando la puerta y bajando las escaleras a trompicones. Una vez en la calle, sentí que la presión en el pecho disminuía, pero no desaparecía. Subí a mi moto y encendí el motor, el ruido llenando mis oídos, mezclándose con la lejanía de los gritos que parecían perseguirme mientras arrancaba. Solo cuando crucé la avenida y tomé la primera calle iluminada, respiré profundamente y miré hacia atrás. La habitación 8 estaba silenciosa, oscura, como si nunca hubiera pasado nada. Esa noche aprendí algo que nunca olvidaré. Hay lugares que funcionan con reglas propias, y aunque nadie te obligue a entrar, una vez dentro, tu instinto se vuelve tu único aliado. Nunca regresé al Motel Horizonte y desde entonces reviso 2 veces cada dirección antes de aceptar entregas nocturnas. El aire acondicionado sigue funcionando, los letreros parpadean y los gritos quizá continúan, pero yo ya no estoy allí para escucharlos.